Un argumento de peso, además, por parte de los conservacionistas y del ecologismo racional, no hablaremos de los ecologetas, y del ecologismo irracional y del activismo idiota de Extinction Rebellion, por ejemplo, es que efectivamente el progreso ha tenido un efecto deletéreo sobre el medio ambiente. Afortunadamente, junto con el progreso material, el progreso científico y tecnológico, hemos tenido un progreso moral. Es decir, nos hemos ido dando cuenta de que no es negocio destruir el medio ambiente en el que vivimos. Y cada vez más personas, incluso dentro de las empresas, incluso dentro de las visiones más proclives a la irresponsabilidad, se empieza a colar la idea de que hay que tener una responsabilidad ambiental, porque es como lo de matar a tus clientes, pues luego no tienes quien te compre, ¿no? Si destruyes tu medio ambiente, te vas a morir y no es conveniente. Entonces, el ser humano ha desarrollado, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, una conciencia ecológica creciente, no suficiente todavía, pero sin duda alguna en desarrollo, sobre las responsabilidades que tiene de mantener un medio ambiente sano, de mantener una situación adecuada del mundo a su alrededor, de las reservas naturales, de la biodiversidad, de lo importante que es tener plantas que hagan oxígeno, pues no te mueres, cosas así. No ha avanzado a la velocidad que nos gustaría, pero no podemos negar que ha avanzado. Es decir, que los seres humanos estamos reaccionando ante la destrucción en la que nos metimos, sobre todo a partir de la revolución industrial. Aunque antes los desastres ecológicos y medioambientales existían, claramente existían y eran aterradores, pero hay lugares que eran absolutos vertederos, como el río Támesis en Londres, que cruza Londres y que hoy es un lugar donde hay patitos y ahí se meten delfines y ve uno pescaditos. Yo no me los comería, pero todavía. Pero el Támesis, respecto de lo que fue cuando fue lo que se llamó The Great Stink, la gran peste, cuando aquello olía como lo peor que usted se pueda imaginar, pues ha mejorado muchísimo. Pero lo que es fácil y lo que se repite siempre es el progreso destruye el medio ambiente. No, el progreso también está recuperando el medio ambiente. El progreso también está permitiendo, por ejemplo, que aprovechemos mejor la tierra para no tener que seguir deforestando para tener tierras de cultivo, para alimentar a más personas, sino obtener mayor rentabilidad de las tierras de cultivo ya existentes, obtener mayor productividad y así preservar los bosques y las zonas naturales. El progreso también puede hacer eso y debe hacer eso y debemos empujarlo a hacer eso sin duda alguna. Pero lo que se les olvida en esto es que siempre acaban haciendo una especie de exaltación de la tradición y la invención de este pasado, este pasado glorioso y dorado que suele encontrarse en el imaginario de los activistas ecologetas sobre todo. Se les olvida que lo tradicional también extingue especies, y muchas, y de manera horrible. El otro día el New York Times relataba, y el otro día, no está la fecha aquí, pero fue hace 4 o 5 días, 8 o 10 días, que se había descubierto una 9ª especie de pangolín. El pangolín es uno de los animales más raros del mundo porque siendo mamífero tiene unas escamas muy especiales. Y se conocían 8 especies y se acaba de descubrir una 9ª especie de pangolín. Pero no fue descubierta en los bosques del Asia o suroccidental, sino que fue descubierto al detener un cargamento de tráfico de escalas de pangolín. Y a la hora de hacer los análisis de ADN de las escamas de pangolín, se descubrió que había allí trozos de un pangolín que era una especie desconocida hasta ese momento. Fue la 19ª especie de pangolines. ¿Qué problema es este? ¿Por qué la gente tiene la necesidad de comprar escamas de pangolín? Bueno, porque mejora la lactancia de las mujeres y reduce la inflamación. O por lo menos eso dice la medicina tradicional china. Entonces se pagan
fortunas. Tú hablas de las fortunas de las farmacéuticas. Se pagan verdaderas fortunas por estos animales sin que haya una sola prueba de que mejoren la lactancia ni que reduzcan la inflamación. Y francamente, una aspirina reduce la inflamación y no necesitas acabar con una especie. Porque las 9 especies de pangolín, las 8 conocidas y la que se descubrió el mes pasado, las 9 especies de pangolín están en peligro de extinción. Hay multitud, esto es antiguo, esto es de 2011, imagínense, tiene 12 años esta nota, que cuenta de 10 especies amenazadas y en peligro de extinción por la medicina tradicional y las creencias supersticiosas respecto a la salud. Esto debería preocuparnos. Por ejemplo, volviendo al pangolín, la cabeza del pangolín se usa con otros ingredientes para tratar la cleptomanía, es decir, el robo compulsivo. También la cabeza del pangolín de panza blanca, Manis tricuspis, se utiliza para curar y tratar la cleptomanía, y todo el animal se utiliza para alejar las enfermedades y la mala suerte. Las escamas concretamente se utilizan para las enfermedades de la piel. Las enfermedades de la piel pueden ser desde un pequeño eczema hasta un pequeño granuloma, puede ser una picadura de mosquito, puede ser un cáncer de piel. Enfermedades de la piel, escama de pangolín. El tórax del pangolín se utiliza para tratar el dolor menstrual, pero las escamas de pangolín también se utilizan para regular la menstruación y estabilizar la secreción de leche materna. El tórax de pangolín se utiliza para evitar la lluvia y también las escamas y la sangre se utilizan para hacer lluvia. O sea, puedes usarlas para prevenir la lluvia, pero también puedes usarlas para hacer lluvia, para proteger contra la mala suerte y para preparar amuletos en contra de los disparos. Es decir, si tienes un amuleto de escama de pangolín y te disparan, no te hace nada. Esto es tan absurdo como creer en toda la medicina tradicional y todo lo que dicen que hacen todos los animales y plantas que utilizan la medicina tradicional, porque no hay pruebas de ello y sus planteamientos son tan enormemente absurdos como tratar enfermedades de la piel. Algunas personas de la India oriental han utilizado las escamas para el reumatismo y el dolor de parto. Los chinos han usado las escamas para preparaciones que neutralizan la brujería y a los espíritus malignos, además de curar las llagas. Y también se utilizan para tratar cortes en el cuerpo, cortes como este. No sé si se ve. Deja ver si me veo. Se ve. Me abrió mi perro. Lo fuimos a llevar, porque hablando de esto, tiene un granuloma. Y a la hora de tomar una muestra del granuloma en la almohadilla de la patita, se revolvió brutalmente y me abrió en 2 lados. Y bueno, podía haberme puesto escamas de pangolín, pero francamente preferí usar clorhexidina para evitar la infección. Los animales, algunos, hay más de 150 especies en peligro de extinción debido a creencias supersticiosas que algunas personas llaman medicina tradicional, que no lo es. Es tan medicina como evitar los malos espíritus o hacer amuletos en contra de los disparos. Los osos asiáticos se utiliza su vesícula biliar contra el asma y el cáncer. Porque ustedes saben, el asma y el cáncer están estrechamente relacionados y la vesícula biliar de los osos puede curar los dos. Los rinocerontes se usa su cuerno para tratar la impotencia por la simbología fálica del cuerno, y apenas en 1990 China, a regañadientes, dejó de incluir el cuerno de rinoceronte en la farmacopea de la falsa medicina falsamente tradicional china. El búfalo de agua se utiliza para la impotencia, la fiebre y las convulsiones. Las convulsiones de lo que sean, ya puede ser unas convulsiones causadas por las fiebres, pueden ser las causadas por la malaria, pueden ser causadas porque tienes un desarreglo neurológico gravísimo. Convulsiones se tratan con búfalo de agua. El búfalo de agua, por cierto, ya desapareció de varios países.
El cocodrilo chino se utiliza para el resfriado y el cáncer, porque también están estrechamente relacionados. Con el elefante asiático se hace una pasta para el tratamiento de hernias, que no sirve para nada. La única forma de tratar una hernia es quirúrgicamente. Y la cirugía es elemental, rápida, sencilla, y los especialistas en esta cirugía se hacen 5 en una mañana. Y si las hacen en la medicina pública, en la sanidad pública, pues 1000 veces mejor, ya me lo hicieron a mí. El ciervo almizclero se utiliza para problemas cardíacos, circulatorios y respiratorios. Ese es como para todo. Varias especies de ciervo almizclero están en riesgo de desaparición. La cebra de Grevi se utiliza contra la tuberculosis y no sirve tampoco para nada. Que por cierto, se está hablando de que estamos cerca de una vacuna contra la tuberculosis, que es probablemente una de las enfermedades infecciosas más terribles que tenemos en la actualidad, junto con la malaria, que es más bien una parasitosis. El tigre asiático, los preparados de tigre asiático se utilizan para el dolor de muelas, para lo cual es mejor usar un dentista, y como amuleto contra maldiciones, que esto es muy importante. Y no hay diferencia entre ambas creencias. Una no es medicina tradicional y la otra es magia y superstición. Ambas son magia y superstición. El banteng, que es un tipo de animal, de res, parecido a la res, sus cuernos se utilizan para diversos remedios tradicionales. El pez totava, la vejiga natatoria del pez totava se usa contra la infertilidad y se cobra a la deliciosa cantidad de 80.000 euros el kilo. Se le llama la cocaína del mar. El pez totava también está en peligro de extinción. Y el burro, el humilde burro, que en España ya está desapareciendo porque al no tener utilidad en la agricultura, en el campo, ¿para qué tienes un burro como no sea como mascota? Y el burro está desapareciendo de España increíblemente, y en algunos lugares se come el burro aquí en España, por cierto. Pero el burro se importa a China de muchas maneras porque además de curar muchas enfermedades, que no cura ninguna, prolonga la vida. Sí, el progreso tiene sus problemas y el progreso ha causado destrucción ecológica y la desaparición de muchísimas especies, y hay que responsabilizarse de ello y hay que luchar en contra de ello y hay que evitarlo. Hay que evitar que desaparezcan más especies, hay que cuidar esas especies, y para ello la única herramienta que tenemos es la ciencia y la tecnología. Aprender a utilizar mejor nuestro planeta e interferir menos con aquellas cosas que no queremos destruir. No es nada difícil tampoco, ¿no? Pero las tradiciones, las creencias supersticiosas, la tontería, la irracionalidad y las consecuencias de la falta de educación de la mayor parte de la población por parte de gobiernos que deberían encargarse de difundir la verdad entre sus ciudadanos, en vez de glorificar su ignorancia y sus supersticiones diciendo que son conocimientos ancestrales y saberes maravillosos, también esas tradiciones están destruyendo ese medio ambiente que luego esos mismos vienen a contarme que están defendiendo. No les crean.